¿Quién es la persona más inquietante que has conocido? Para dar contexto, soy brasileño y vivo en una de las ciudades más grandes del sur de Brasil. Cuando era adolescente, entrené Muay Thai durante casi 4 años. Como es común, entrenaba con algunos policías, y cabe decir que mi ciudad es conocida por ser una referencia en artes marciales en Brasil y posiblemente a nivel mundial. Algo importante que hay que mencionar es que la policía, aquí en Brasil, está dividida en 2 ramas en cada estado: la policía civil y la policía militar. La primera se encarga principalmente de investigar delitos, gestionar comisarías, ejecutar órdenes judiciales, etc. La segunda existe básicamente para prevenir y reprimir el crimen mediante el uso de la fuerza. Dicho esto, uno de los tipos que entrenaba conmigo era de la policía militar. Era del BOPE, ese grupo tan amable y simpático que aparece en películas como Tropa de Élite y algunos videojuegos. He conocido a mucha gente inquietante, pero este tipo, sin exagerar, era un psicópata. Como mencioné, entrené durante casi 4 años. Cuando este sujeto empezó a entrenar en mi academia, yo ya llevaba tiempo allí. Fui testigo de cómo fue aumentando su nivel de violencia contra sus propios compañeros de entrenamiento. Era un tipo grande, alto y fuerte, y tenía unos tatuajes bastante perturbadores. Ya daba miedo incluso antes de ganar experiencia y mejorar en Muay Thai. Golpeaba a la gente muy mal, sin el menor remordimiento. De hecho, parecía disfrutar causar daño y miedo en prácticamente todos los que entrenaban con él. Llegó un punto en el que me daba miedo ir a entrenar, porque sabía que tarde o temprano me tocaría hacer sparring con él, y eso iba a ser un desastre. Lo más escalofriante fue cuando empezó a llegar tarde a los entrenamientos. Siempre decía que era por su trabajo. De repente empezó a hablar sobre personas que había desvivido en servicio. Frecuentemente contaba nuevas historias, con todo tipo de detalles, sobre personas a las que les había quitado la vida. No parecía notar lo surrealista que sonaba todo eso. No mostraba ningún tipo de culpa. Describía todo con una calma escalofriante e incluso con algo de orgullo. Luego pasaron los años. Dejé de entrenar Muay Thai por mucho tiempo, en gran parte por culpa de este psicópata. Ahora estoy por terminar la carrera de Derecho. Estudio en una universidad pública que tiene programas para ayudar a personas de bajos recursos con temas legales. Un día recibí un memorando con una denuncia. Una mujer había acudido en busca de ayuda legal porque no tenía los medios para pagar un abogado. Su hijo había sido desvivido por un policía y nadie había investigado el caso. Ella quería llevar al responsable ante la justicia. ¿Adivinan quién era ese policía? Resumiendo, descubrí que este sujeto fue expulsado de la policía militar porque estaba involucrado en muchas muertes sospechosas durante su servicio. Como dijo uno de los jueces en uno de sus casos, estuvo implicado en al menos 5 muertes violentas conocidas mientras estaba de servicio. Fue considerado mentalmente inestable para formar parte de la policía, y lo expulsaron justo después de haberle arrebatado la vida al hijo de esa mujer. Hasta donde sé, nunca fue arrestado ni condenado por ninguno de esos crímenes. Incluso se mudó a Estados Unidos por un tiempo y dio clases de Muay Thai allá. Hoy vive en mi ciudad y entrena en la misma academia, que queda en mi barrio. Escalé el monte Fuji con un amigo y se nos unió un tipo que vivía en la misma casa compartida. Dijimos bueno, está bien. En el autobús iba prácticamente babeando mientras dormía, pero decía que estaba meditando. Llevaba una de esas credenciales plásticas baratas que uno puede armar en casa con una imagen impresa en láser toda descolorida, y durante la subida la iba intercambiando con otra para no drenar la energía. Señalaba los colores desvanecidos y decía, mira, ya está bastante cansada. En cierto punto tuvo que detenerse y se puso emocional sin razón aparente. Más tarde explicó que lo que no nos había contado era que ya había subido al Fuji antes y se sentía abrumado por la emoción. Resulta que lo había escalado, según sus palabras, en sueños. Claro, cómo no. En la cima, después del amanecer, nos reunimos alrededor de unos pozos con carbón caliente que tienen los restaurantes y él puso una cáscara de plátano encima diciendo que iba a dejar un aroma agradable a plátano. No tuvimos tiempo de convencerlo de quitarla, así que nos echaron. Justo antes de eso dijo que planeaba quedarse en Japón con la visa vencida y vivir sin documentos. Las personas alrededor se quedaron como, está bien. Pero lo mejor de todo fue que, al bajar, paramos en un restaurante a desayunar ramen. Él no pidió nada más que un pequeño bol de arroz. Cuando comenzamos a comer, empezó a respirar muy fuerte, con los ojos cerrados. Mi amigo y yo nos miramos como diciendo ¿y ahora qué? Después de unos minutos se detuvo y dijo que solo necesitaba ese bol de arroz porque ya había comido aire y estaba bastante lleno. Yo lo llamaba John el mentiroso. Era un compañero de trabajo mío cuando estaba en la universidad, en una tienda de artículos deportivos.
Mentía sobre absolutamente todo, no era que exageraba historias o agregaba detalles, no, simplemente inventaba cosas. Mentía incluso sobre lo que había comido, aunque yo lo hubiera visto almorzar otra cosa. Le dijo a nuestro gerente que su papá era un marine de 1,96 metros que ayudó a capturar a Osama Bin Laden, y una hora después me dijo que su papá era cuadripléjico y lo había sido por 30 años. Luego me contó que había conseguido un permiso especial de la administración para tomar 24 créditos en un semestre como estudiante de biología. Después me enteré de que todavía estaba en la secundaria. Era algo completamente delirante. Finalmente tuve que enfrentarlo cuando empezó a darles a los clientes especificaciones totalmente falsas sobre las armas que vendíamos. Pero simplemente siguió mintiendo y dijo que yo estaba equivocado o que lo había malinterpretado. Al final tuve que pedirle a mi supervisor que me pusiera en otro turno porque ya no lo aguantaba más. Una noche estaba tomando un vuelo desde Sudáfrica y me senté al lado de un hombre mayor, grande, proveniente de Europa. Empezamos a tomar juntos y a compartir algunas historias. Él comenzó contando sobre su trabajo como guía turístico en la región. No pensé mucho en eso hasta que especificó que era exclusivamente para turistas europeos. Me pareció un comentario algo extraño, así que le pregunté por qué, y me dijo que hacía ese trabajo durante el apartheid en Sudáfrica, y que esos eran los únicos turistas que podían entrar. De la nada, suelta la bomba. Hacía esos recorridos guiados en auto estrictamente como una forma de contrabandear armas a Sudáfrica para armar a la ANC en su lucha contra el régimen del apartheid. En realidad, no le interesaban mucho los tours, era más bien una fachada para su verdadero trabajo, el contrabando. Se definía orgullosamente como un traficante de armas ético, y mientras más bebía, más anécdotas interesantes iba contando. Así que sí, conocí a un contrabandista de armas sudafricano en un avión. Una vez hablé con una mujer sin hogar completamente fuera de sí. Estaba de vacaciones con mi esposa y decidí acercarme solo por curiosidad, para ver qué pasaba. Estaba borracho y en ese momento me pareció una buena idea. Ella estaba convencida de que el mundo era una película y me preguntaba si yo sabía cómo iba a terminar. Pensaba que éramos actores dentro de esa historia. Mi esposa estaba muy incómoda todo el tiempo, empujándome discretamente para que nos fuéramos. En un momento, la mujer pidió dinero y le dije que no llevaba efectivo, pero que si quería un cigarro le podía dar uno. Me dijo que sí, así que se lo ofrecí y encendí el encendedor para prenderlo. Sus ojos se abrieron como si nunca en su vida hubiera visto fuego, y empezó a balbucear y a decir cosas que no entendía. Ahí ya me empezó a dar bastante mala espina, así que tomé a mi esposa y nos fuimos. Más tarde, en el bar del hotel, escuchamos un alboroto y nos dimos vuelta para ver qué pasaba. Era la misma mujer. Nos había seguido hasta el bar y el personal del hotel estaba intentando sacarla, y así terminó mi curiosidad por hablar con personas sin hogar. Viví en la calle por un tiempo en marzo del año antepasado, y una noche busqué refugio de la lluvia en un desagüe pluvial. Donde vivía, esto no era raro entre las personas sin hogar. Cuando entré por primera vez al desagüe, vi que una figura alta, delgada y oscura se me acercaba en silencio. Solo podía ver su silueta. Me preguntó quién era y qué hacía allí abajo. Le expliqué, y él se presentó como Roberto, nada más. Roberto fue quien me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre la vida en la calle, con quién hablar, dónde conseguir cosas, cómo ganar dinero sin perder la dignidad, etc. Era un individuo bastante inquietante, sin duda el más sigiloso que he conocido. Cuando caminábamos por esos desagües o alcantarillas, parecía desvanecerse entre las sombras. Y debo decir que tengo muy buena visión en la oscuridad. Si apartabas la vista de él por un segundo, y si quería, era como si desapareciera. En esos túneles podía volver a aparecer en cualquier momento. Le debo la vida, pero maldita sea, era mucho más misterioso e interesante de lo que yo seré jamás. Allá por los años 2000, trabajaba dando soporte de IT en las oficinas de un cliente. Todos teníamos horario normal de 9 a 17:30, excepto alguien a quien llamaré Dev. Este hombre era el operador nocturno. Su trabajo consistía en cambiar las cintas de respaldo y ejecutar tareas o aplicar correcciones que no podían hacerse durante el horario laboral. Dev comenzaba a trabajar a las 9 de la noche y se iba antes de que llegáramos los demás por la mañana. Nadie lo veía, a menos que estuviera de guardia, así que la mayoría ni siquiera sabía que existía más allá de ser un nombre en el organigrama y un destino al que se derivaban tickets. Pasaron unos 9 meses hasta que lo conocí, cuando me pidieron integrarme al equipo de guardias. Mi primer encuentro fue extraño. Era un viernes a la 1 de la mañana y yo estaba en la cama con mi esposa cuando sonó el teléfono de guardia. Al contestar, escuché una voz como el chirrido de las bisagras de un ataúd. «Hola, ¿mi nombre?».
Soy Dead, el operador nocturno. Uno de los servidores de archivos se cayó y no puedo volver a levantarlo, ¿puedes venir? 25 minutos después, estaba caminando por un edificio a oscuras rumbo a la sala de servidores, donde el rugido de los ventiladores sonaba como 1000 fantasmas gritando en el vacío. En la puerta, la silueta de un hombre encorvado, con una figura extraña, ojos saltones y el rostro aplastado y sin afeitar. Escuché de nuevo esa voz terrible de apenas media hora antes. Hola, un gusto conocerte, soy Dead, gracias por venir. Dio media vuelta y sentí que debía seguirlo hacia el aire frío y seco de la sala de servidores. Me llevó a un rack, igual a todos los demás, y señaló con unos dedos gruesos a un servidor que tenía la luz apagada. Con cautela, presioné el botón de encendido. Hubo una pausa, y luego se encendió el LED amarillo mientras el servidor despertaba de su letargo. Segundos después, las demás luces se activaron mientras los discos comenzaban a girar y el zumbido de los motores resonaba entre los bastidores metálicos. Oh, dijo el operador nocturno, con una sonrisa torcida de satisfacción. Parece que no estaba jodido después de todo. Pero ya que estás aquí, déjame traerte un café. Su sonrisa se amplió. Si estás en sitio más de 15 minutos, puedes cobrar una hora extra. No quería quedarme más tiempo, pero de algún modo sentí que tenía que hacerlo. No fue hasta casi una hora después que regresé al calor de mi cama. Dormí profundamente esa noche y las dos siguientes, pero pronto descubriría que no habría paz para mí mientras tuviera ese maldito teléfono de guardia. El lunes siguiente, conté mi encuentro extraño a mis compañeros, quienes entre risas dijeron: sí, así es Dead. Se aburre y llama al teléfono de guardia solo para tener compañía. Tal vez deberíamos haberte avisado. Espera, ¿no me digas que fuiste a la oficina? Cuando admití que sí, sus rostros palidecieron. Estás jodido, me dijeron. Ahora te va a hacer arreglarle todo. Y tenían razón. El sonido de ese maldito teléfono me despertaba en medio de la noche, y ni un ya intentaste apagarlo y volverlo a encender. Me salvaba de tener que levantarme. Durante 6 largos y agotadores meses llevé ese teléfono, una semana de cada 4. Hasta que un día, la imagen de Dead apareció en el periódico local, su rostro desfigurado por la furia, justo cuando lo llevaban esposado agentes de la policía. Resulta que Dead era un verdadero psicópata que disfrutaba dejando morir de hambre a los animales. Me gustaría decir que no parecía del tipo, pero claro que lo era. Un desgraciado. Esto fue hace unos 5 años. Estaba en un bar, solo, un lunes por la noche, ahogando las penas tras una ruptura reciente. Era cerca de la medianoche, llevaba ahí unos 30 o 45 minutos, y era el único en el lugar. Otro hombre entró, se sentó a unas sillas de distancia y empezamos a conversar. Desde el primer momento hubo algo raro en él, pero no lograba identificar qué era. Era muy culto y articulado. Cada cosa que decía sonaba como si la hubiera pensado profundamente antes de pronunciarla. Tenía un acento británico, aunque algo tenue. Hablaba constantemente de sus propiedades, sus bienes, y terminamos charlando sobre economía y política. Al final de la conversación, me miró directo a los ojos y me dijo: gracias por conversar conmigo, ya nadie lo hace. Vine esta noche con la intención de hacer cosas horribles y terminar en la cárcel solo para escapar de este mundo tan terrible y espantoso. Pero supongo que seguiré aguantando. Estoy convencido de que era un asesino o un psicópata. Nunca voy a olvidarlo. Trabajaba en Walmart cuando estaba en la universidad, y esa noche me hicieron quedarme un poco más tarde de lo habitual. Estaba en el área de artículos deportivos, un departamento relativamente fácil, ya que acomodar todo era sencillo porque generalmente estaba vacío. Esa noche, ya cerca de la 1 de la mañana, solo caminaba por ahí esperando que terminara mi turno. Mientras me dirigía a la zona exclusiva para empleados, se me acercó una de las reponedoras del turno nocturno, una señora asiática de mediana edad, y me dijo: oye, un cliente necesita ayuda con los cuchillos de bolsillo. Antes de irse, añadió: buena suerte. Cuando llegué al mostrador, entendí por qué. Había un hombre alto y delgado, con lo que parecían rastas descuidadas, usando un abrigo viejo y grueso, lo cual era extraño por 2 razones. Esto es el sur de Texas, una zona predominantemente hispana o mexicana, y además hacía demasiado calor como para llevar un abrigo. Me ofrecí a ayudarlo y me preguntó: ¿qué tan filoso es ese cuchillo? Mientras señalaba nuestro cuchillo Bowie más grande. Le respondí: no estoy seguro, probablemente bastante filoso. Entonces dijo: ¿crees que podrías cortarle las manos a alguien con eso? Mientras me miraba fijamente con total calma. Esa pregunta me hizo sentir realmente incómodo. Solté una risa nerviosa y respondí que probablemente. Luego me pidió si podía verlo. Los clientes pedían ver los cuchillos en exhibición todo el tiempo, y nunca me había preocupado antes de ese momento.
Le dije claro. Empecé a buscar las llaves debajo del mostrador, pero no las encontraba. A veces las dejaban en la oficina del gerente, así que pensé que era una buena oportunidad para alejarme e informar a la gerencia que no me sentía cómodo ayudando a ese cliente. Fui a la parte trasera, que en ese momento estaba vacía. Revisé la oficina del gerente y no encontré las llaves. Me pregunté si debía marcar mi salida e irme de inmediato o si debía aguantarme y ayudar al tipo. Decidí regresar y decirle que no las había encontrado. Él seguía ahí, esperando pacientemente. Le expliqué la situación y se notaba que estaba decepcionado. Me preguntó si estaba seguro, y fingí buscar de nuevo. Esta vez sí encontré las llaves, pero me las guardé en el bolsillo y le dije que no aparecían. Se fue sin decir nada, y yo me apuré a marcar mi salida. Al salir de la tienda, lo volví a ver, sentado en el suelo, en el lado vacío del estacionamiento donde normalmente cierran la entrada temprano. Estaba ahí, con las piernas cruzadas. Llamé a uno de los guardias del estacionamiento y le pedí que lo vigilara. Me dijo que ya habían contactado a la policía y que estaban en camino. Después de eso, simplemente me fui a casa, pero a veces me pregunto qué habría pasado si le hubiera dejado revisar el cuchillo. Cuando vivía en una residencia estudiantil hace unos 6 años, llegó una nueva compañera que iba a vivir allí. Me pidieron que evaluara si encajaría en la casa y que la aceptara si era así, y lo hice, principalmente porque actuaba de forma muy amable. Pasaron semanas y no la vi salir de su habitación. Sin embargo, hubo momentos que me asustaron muchísimo. Había un espejo frente a la escalera en espiral que bajaba hacia la puerta principal. La cocina estaba justo al lado de esa escalera. Mientras preparaba el almuerzo del día, creyendo que estaba completamente sola, me di la vuelta y vi su reflejo en el espejo mirándome. Supongo que se sobresaltó, porque se fue de inmediato. Intentamos hacerla sentir cómoda, pero parecía no interesarle en lo más mínimo. De hecho, desapareció por completo y también dejó de pagar los servicios. Nos dieron permiso para abrir su habitación y lo que encontramos fue absolutamente repugnante. Comida a medio comer tirada por todos lados, con un olor espantoso y repleta de moscas. Era verano, así que puedes imaginar el estado de esa comida. Bastante mohosa. Era un desastre asqueroso, pero eso no me desanimó. Al fin y al cabo, todos éramos estudiantes, algunos más desordenados que otros. Aunque hubo una cosa que sí me puso la piel de gallina. Cuando su padre vino a recoger sus pertenencias, explicó que ella estaba en una especie de institución mental. También dijo que había ido a ver la misma película al cine más de 20 veces en un mes. Conocí a un tipo en una fiesta una noche y estuvimos charlando bastante rato. Al principio parecía bien, pero luego se puso bastante intenso. Fue hace algunos años, así que no recuerdo exactamente lo que decía, pero sí recuerdo que me hizo sentir muy incómoda. Mi amiga se acercó y dijo que quería ir a otro bar que estaba a unos 15 minutos caminando. Este tipo dijo que no iba a venir, así que le dije que fue un gusto conocerlo y nos fuimos. En el camino, mi amiga y yo nos pusimos a hablar de cosas sentimentales, y ella me llevó por un desvío para mostrarme lugares de su infancia. Llegamos al bar, nos sentamos, y entra este tipo. Se compra una bebida y se une a nosotras, y una de las primeras cosas que pregunta es, ¿por qué tomaron el camino largo para llegar? Nosotras nos habíamos detenido bastante tiempo a mirar cosas, así que pudo habernos alcanzado, pero no. Al parecer, estuvo merodeando en las sombras. Al final, el tipo empezó a hacer comentarios tan inquietantes que mi amiga le mandó un mensaje a su novio para que viniera a ayudarnos, porque el tipo no dejaba de insistir en irse con nosotras, ya sea a un club o incluso volver con nosotras, y no confiábamos en que no nos siguiera. Hay un oficial de baja estatura en la unidad especial de respuesta, algo parecido a la SWAT. Una vez charlé con él en un restaurante, no recuerdo su nombre, pero era francés. Me llamó la atención porque destaca mucho dentro del equipo. Nunca había visto a un agente de respuesta especial que midiera menos de 1,93 metros y no estuviera musculado como un levantador de pesas. Así que cuando este francés bajito apareció con el mismo uniforme que esos tipos que parecen sacados de una película de acción me dio curiosidad. ¿Qué aporta este sujeto? ¿Lo lanzan por los conductos de ventilación? ¿Lo disfrazan de niño como señuelo en situaciones delicadas? ¿O quizá dentro del uniforme van dos adultos muy fuertes para duplicar la fuerza si hace falta? Llamémoslo Frances. Mide unos 1,68 metros y tiene un físico similar al de Bruce Lee, por lo que de inmediato pensé en artes marciales. Sus ojos impresionan, verdes con matices marrones y destellos dorados y azules, parecen casi biónicos. Cuando te mira, sientes que atraviesa tu alma y te advierte que el dolor físico que te causaría si te metieras con él arruinaría tu día. Me planteé que quizá el uniforme no lo protege a él sino a nosotros,
Es un honor y una advertencia. Mira lo grande que soy y mi placa dice capitán, imbécil. No sé si en realidad dice eso, pero así se siente. Es la persona más amable que podrías conocer. Educado, genuino, encantador y tranquilo. Pero tanta paz deja ver que equilibra una gran fuerza. Conversamos sobre lo que se necesita para entrar en la unidad porque quería conocer el secreto de sus habilidades. Resulta que posee un octavo dan de Jiu-Jitsu, desarrolló su propio estilo, conoce a la familia Gracie, una familia de Brasil, muy conocida por la creación y difusión del arte marcial Gracie Jiu-Jitsu, tiene su propio dojo y es peligrosísimo. Una chica con la que fui a la universidad y que formaba parte de mi círculo de amistades. Era emocionalmente fría y manipulaba a quienes la rodeaban. Tenía opiniones y formas de ver la vida muy extrañas y unos estándares imposibles de cumplir, junto con códigos de comportamiento absurdos que exigía que los demás siguieran. Te exigía cumplir con esas reglas, y cuando inevitablemente no lo hacías, reaccionaba de forma agresiva. Pero fuera de eso, era completamente indiferente hacia todo y todos. Todo terminó en un conflicto directo entre ella y yo. Intentó volcar a todos nuestros amigos en común en mi contra, y lo hizo con un nivel de venganza que me asustó. Quizás era lo típico de los últimos años de la adolescencia, pero incluso entonces sentí que había algo realmente mal. Una especie de alarma en mi mente que me decía que algo no estaba bien con esa chica. La vi esporádicamente durante mis 20s, porque aún tenía contacto con amistades en común. Cada vez que la veía, esa sensación intensa de incomodidad volvía, y se confirmaba por su forma de ser y por las cosas que contaban que había hecho. Ya era un patrón. Conocía a alguien nuevo, amigo o pareja, le imponía un estándar extraño, lo rechazaba cuando no lo cumplía, y después tomaba represalias poniéndose en el papel de víctima. Es muy difícil explicar con exactitud qué tenía de raro, a menos que hayas conocido a alguien así. Es complicado describir esa sensación de alerta constante, de que se te eriza la piel. Esa sensación de estar frente a un depredador. Esa energía vacía que transmitía. Esos ojos de tiburón. Por suerte, hace muchos años que no tenemos contacto. Aunque creo que encontré su cuenta en una red social hace poco, lo cual fue una coincidencia increíble y una experiencia muy extraña. Algunos detalles personales muy específicos confirmaron que era ella. No ha cambiado. Ahora sus objetivos son su familia política, su empleador y algunas amistades nuevas. Leer sus publicaciones fue como recibir un baldazo de agua fría. Han pasado 20 años y todavía me afecta esta persona. En mi opinión, una psicópata, la única que he conocido. La reacción física que tuve al estar cerca de ella fue visceral e instintiva. Soy una mujer de 25 años. Estaba entrenando en un gimnasio bastante concurrido, aunque en ese momento solo había otra persona además de mí, ya que era tarde por la noche. Ese tipo se encargó de usar únicamente las máquinas que estaban directamente detrás de donde yo estaba. Cada vez que me movía a otra, él también cambiaba a la que quedaba justo detrás. Lo hizo tantas veces que empecé a sentirme incómoda y le mandé un mensaje a mi novio para decirle que había un tipo en el gimnasio que me estaba inquietando, y que no me sentía segura estando sola en el edificio con él. En una de las paredes del gimnasio hay un espejo largo que permite ver toda la sala. Mientras le escribía a mi novio, levanté la vista hacia el espejo y vi que el hombre estaba parado justo detrás de mí, leyendo mi mensaje por encima del hombro desde la máquina en la que estaba. En lugar de entrar en pánico y hacer que la situación se volviera más peligrosa, me levanté, guardé el teléfono en el bolsillo y caminé rápido hacia la puerta de entrada sin mirar atrás. Salí, subí a mi auto y, por suerte, él no me siguió. En ese momento ya tenía el cuerpo lleno de adrenalina y miedo. No sé por qué hizo eso ni cuáles eran sus intenciones, pero salí de ahí lo más rápido posible. Al día siguiente lo reporté en el gimnasio y me dijeron que iban a investigar y tomar medidas. Nunca más volví a verlo, gracias a Dios. Trabajaba en la ventanilla de autoservicio de un Del Taco que estaba abierto las 24 horas del día. Tuve varias experiencias extrañas con un cliente habitual que venía aproximadamente una vez por semana, ya hacia el final de mi tiempo trabajando allí. Experiencia 1. El hombre llega a la ventanilla y me pregunta si nuestro burrito de frijoles con queso es orgánico. Le respondo, probablemente no, pero no estoy segura. Él interpreta eso como una confirmación absoluta de que sí lo es, y pide 3. Experiencia 2. El mismo hombre llega a la ventanilla sin camisa. Me explica que está sin camisa porque hace unos momentos estaba sudando muchísimo, a las 2 de la mañana, y procede a sostener su camiseta empapada contra la ventanilla para que la toque como prueba. Experiencia 3. El mismo hombre aparece, no pide nada, pero me dice que está muy contento de que estemos abiertos las 24 horas porque solo está despierto por las noches.
Experiencia 4. El mismo hombre viene a contarme sobre un estudio de yoga al que ha empezado a ir porque está abierto hasta las 3 de la mañana. Me sugiere que lo visite. Esta vez no pide su habitual burrito de frijoles con queso orgánico, sino que pide tacos de pescado porque ha decidido comer solo pescado. Un hombre muy amable, muy extraño, pero muy amable. Mi ex amiga, Beth. Eliminé un montón de detalles, pero en resumen, se inventó por completo otra versión de su vida, solo para parecer alguien que, según ella, me resultaría útil o interesante como amiga. No pasaron ni 2 años de amistad cuando descubrí todo. Qué persona tan desequilibrada. Nada de lo que me contó sobre su vida era verdad. Y lo peor es que, en realidad, es una sociópata total. Hizo cosas como ponerle azúcar al tanque de gasolina de la moto de nieve de su exesposo, entre otras cosas ilegales. Ahora soy amiga de su exesposo, quien se volvió a casar. No hablamos específicamente de Beth, pero a veces él cuenta cosas de su pasado y yo pienso, eso no es para nada lo que Beth me dijo, y empezamos a comparar versiones. Es sinceramente perturbador ver hasta qué punto mentía, incluso sobre detalles mínimos y sin importancia. La esposa de su exesposo tiene una enfermedad desconocida. Ya fue a una clínica y, siendo enfermera, ni siquiera ella ha logrado obtener un diagnóstico. Está cada vez más delgada y siempre enferma. Tal vez veo demasiados programas de crímenes, pero nuestra broma habitual es que Beth la está envenenando con anticongelante. Ahora el novio de Beth, por quien dejó a su esposo, está desaparecido, según ella internado en un hospital que al principio estaba a 90 minutos, y ahora resulta que está en 1 a 4 horas. Llevan años juntos. Cuando yo era amiga de Beth, hace 5 años, siempre decía que él iba a proponerle matrimonio y que se casarían. Nunca pasó. ¿Por qué está el enfermo en el hospital? ¿Tiene Beth algo que ver con la enfermedad de la esposa de su ex y ahora con la de su novio? No me sorprendería en lo absoluto. Es un torbellino de mentiras y problemas que jamás quiero volver a tener cerca en mi vida.